Y tiene todo el sentido que lo hayan licitado, porque uno podría decirle que probablemente todo esto está cambiando, en particular justamente acá, en la semicalificada y la no calificada, porque hoy día estamos con una situación de crecimiento que ha llevado a escasez de mano de obra, probablemente incluso los no calificados. Entonces es probable que respecto a mi gráfico a lo mejor estemos más cerca de acá, de la zona en que empieza a haber una cierta ya elasticidad. Y la verdad que esto es medio complicado categorizarlo a nivel país, porque hay zonas, por ejemplo, Sí. imagino la zona de la minería, y la demanda de mano de obra no calificada fue actualmente, porque al haber escasez, puede tener actualmente hacer una inelasticidad. Sí, sí. Claro, uno podría decir que esto es distinto en el norte que en el sur. Claro. Incluso dentro de una misma región. Dentro de una misma región, efectivamente. Efectivamente. En cualquier caso, lo que es claro es que probablemente estos números debiesen estar cambiando. O sea, es verdad que esto de que la mano de obra se ha vuelto más escasa no es cierto en todas partes, pero lo que sí es cierto es que hoy día es más escasa de lo que era cuando se hizo este estudio. Los predios agrícolas, actualmente en la silvicultura existe un gran problema porque no hay mano de obra. La mano de obra se fue a la zona minera. Claro, está todo el debate si liberalizamos un poco el ingreso de mano de obra extranjera. Es todo un tema de movimiento de la economía. Y claramente cambió. Sí. Una pregunta. Esta como concepción de que se divide en tres, ¿es solamente un nivel teórico y podría haber más niveles? Sí, y menos niveles también. O sea, porque si uno ve eso, tal vez no tendría sentido tener el distingo, si se repitiera ese factor. Pero ¿de dónde sale esta convención? Porque uno podría decir, es que no hay 4, 5, 6... No siempre fueron tan parecidos como ahora. De acuerdo, pero es una convención, ¿no? O sea, de Chile, para Chile vale la pena hacerlo, pero para otros países tal vez... Después vamos a ver, de hecho, que cuando veamos, sí, hay más y menos también. Vamos a ver después cuando comparemos con los países latinoamericanos, que en otros países, por ejemplo Perú, introduce estas tres categorías, pero luego las desagrega por zona. Costa, centro, selva. Sierra. Selva y sierra. Costa, selva, sierra y metropolitano. Cuatro áreas distintas. Y en cambio hay otros países que tienen menos desagregación que esto y usan calificada y no calificada, ¿no? Y se saltan la senda. Y la misma para todo el país. Esto tiene sus pros y sus contras. Hacer más categorías, desde luego son más estudios y es más caro. Es más caro el estudio. Ese es un tema. Y el otro problema que tiene es que, y de hecho acá, no en este estudio, en el que yo no tuve el conocimiento, o sea, había el resultado final, pero sí tuve como contraparte del estudio anterior a este, que fue el 2003 por ahí, con unos factores que ya no están vigentes, que ese estudio desarrolló la Universidad de Resultados. Y en ese estudio se hizo esto desagregado norte, centro, sur. Se obtuvieron valores distintos. Y finalmente el Ministerio tomó una decisión que fue más bien política o político-práctica que otra cosa, que puede decir, hagamos uno solo para todo el país, porque si no, las zonas geográficas que quedaron con los factores más cercanos a uno van a alegar. Van a alegar y se van a resistir a decir, ¿por qué yo con un factor cercano a uno, esto otro? Porque fíjense que aquí lo que conviene desde el punto de vista de la evaluación social es que ojalá todos sean los más bajos posibles. Entonces, fue una decisión más bien salomónica en ese caso, es decir, hagamos uno solo para evitar los reclamos. Pero claro, se pueden obtener desagregados. Efectivamente. Y en algunos países, ahora en realidad el único país que está haciendo eso actualmente es Perú. Todos los demás países latinoamericanos están con un factores que se desagregan por calificación, pero no por zona. Ahora, un tema importante acá es que cuando uno entiende de dónde sale el número, entonces uno comprende que en realidad en la evaluación social, que termina siendo después algo relativamente más simple que meterse con curvas de oferta y demanda, etcétera, etcétera, en la evaluación social uno termina aplicando unos factores, que son estos números que tienen alta información detrás. O sea, detrás de este numerito, como ve un 0,62, lo que está detrás de eso es cómo está el desempleo en ese tipo de mano de obra, cómo está la demanda. Entonces, por ejemplo, una crítica común
que se le hace a la evaluación social bajo enfoque eficiencia, que es una crítica que no es correcta. Es decir, la evaluación social es una cosa tecnocrática que no toma en cuenta las cosas importantes, como por ejemplo el desempleo. Yo he escuchado muchas veces el libro. Sí se está considerando. Y eso es justamente lo que hace la diferencia en estos factores. De hecho, si uno lo piensa como resultado de aplicar estos factores, uno podría decir proyectos similares en los cuales pudiera ser intercambiable la mano de obra. Si hiciera lo mismo, contratar 2 trabajadores calificados versus 10 no calificados, que a lo mejor me pueden hacer la regla igual, puede que termine saliendo más conveniente contratar 10 no calificados, porque eso, su salario lo vamos a castigar más. El costo va a ser más bajo en la evaluación, por lo tanto va a tender a salir eso más rentable. O sea, esto incentiva, tiende a beneficiar a los proyectos que son más intensivos en contratar mano de obra no calificada. Entonces sí se está considerando el efecto, y el considerarlo, el número que sale de ahí da la señal correcta en términos de generación de empleo. Entonces, bueno, por la importancia y por lo sensible que tiene que es el tema del desempleo y de la mano de obra, si uno revisa los sistemas nacionales de inversión pública, puede que algunos tengan muy pocos precios sociales calculados, pero si hay uno que tienen calculado de los primeros además que todos los proyectos usan mucha mano de obra y buena parte del costo, entonces el proyecto siempre va a estar por este lado. Entonces importa corregir esto. Puedo no calcular precios sociales y factores de corrección para otros insumos que pesan menos, pero este sí. Vamos a revisar después en otra presentación estas cifras que les mencionaba de otros países. Vamos a otro precio social.